A veces hay algún show del que quieres hablar, pero no porque tengas un juicio claro. En ocasiones es el completo opuesto. No terminas de entender qué piensas de él. Este es el caso de Magikoi, o Maji de Watashi Nikoi Shinasai, un anime del estudio Lerche basado en una novela visual, sobre la amistad, las artes marciales, el fanservice y cientos de clichés acumulados en un solo lugar de la manera más hilarante posible. Énfasis en basado, porque no es una adaptación en sí. El anime no cuenta la historia de la novela, es hasta donde entiendo contenido completamente nuevo. Así que tenemos 12 episodios que son en última secuela de una aventura que nunca vimos, hay un elenco y relaciones ya formadas que no conocemos, un mundo que no nos explica ni una realidad que simplemente no comprendemos, lo que termina afectando la segunda mitad, cuando se forma una trama seria que muestra choque de ideologías en un contexto desconocido para nosotros. Sí, están los buenos y los malos, pero eso no es sinónimo de que entendamos sus motivaciones. Y todos los subtextos y moralejas pasan de largo porque nada del show nos preparó para esa dirección. Pero la primera mitad es bastante entretenida. Es más que todo comedia enfocada en los personajes. Cada quien tiene su capítulo o segmento donde llegamos a reír con ellos, lo que funciona muy bien porque esta gente es muy agradable. Aún los puntos discutiblemente bajos como Momoyo, que poco hace además de pelear, y Chris, que es esencialmente otra extranjera enamorada de Japón, son carismáticas. Nosotros no tenemos ideas claras de cómo debe ser cada quien, pero la producción y los actores sí, y se manejan muy bien en sus roles. Las interacciones son muy graciosas y las relaciones de hecho llegan a ser interesantes. Honestamente son personajes muy llamativos. El protagonista no es ese clásico héroe bonachón japonés, es leal a sus amigos e ideales, pero también cree firmemente en el engaño y las mentiras. Manipula a diestra y siniestra, porque el sentido del honor es inútil para el que esencialmente es la persona más débil de todo su universo. Yamato es un héroe muy poco convencional para el anime, que aprovecha su posición tanto de protagonista como de líder de harem. Y todas las heroínas tienen momentos geniales. Mayushi es una tímida ventriloquista que se expresa a través de su caballo juguete Matsukase. Es un truco antiguo pero muy bien llevado. En un punto esencialmente tiene un monólogo ininterrumpido y a toda velocidad con él. Son unos 10 minutos completamente hilarantes, y es una de las secuencias más entretenidas que se me vienen a la mente en años recientes. Magikoi es simplemente un show del que no sé qué pensar. Me gusta su elenco, adoro su humor, pero sin haber sido introducido a su mundo el producto final resulta ser una especie de quimera sin identidad. ¿Es brillante crear nuevo contenido? ¿O es una manera de alienar a los televidentes? No lo sé, pero con personajes como Yamato y Matsukase no puedo negar que me divertí en varias ocasiones.